que estamos viviendo o situaciones que podríamos vivir. Y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchos momentos de la radio, los cristianos tenemos que ver, saber y comprender cuáles son nuestros derechos en el país o en el lugar en que vivamos y poder apropiarnos de esos derechos y defender nuestras vidas y defender la vida de nuestros seres queridos. Quizás no es necesario ir al extremo, no es necesario, la Biblia dice de que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer pacíficamente, no debemos tener actitudes violentas ni agresivas con respecto a reclamar nuestros derechos, sino que los derechos tienen que ser siempre vistos y tratados desde el punto de vista pacífico, visto y tratado primero pensando o creyendo de que Dios va a resolver cada una de esas situaciones o cada una de esas necesidades. Eso implica que debemos primero, ante una situación que tengamos, una situación difícil, una situación de inconveniencia, primero ir a la oración, ir al ayuno, ir a la consulta de Dios y después, bueno, después de eso comenzar a hacer las cosas, comenzar los trámites necesarios para poder defender nuestros derechos de nuestros, por ejemplo, como lo habíamos visto en el tema que hablamos sobre la enseñanza de nuestros niños, el derecho a que nuestros niños se enseñe y aprendan cosas y valores que sean bajo la órbita cristiana o que sean de pensamiento cristiano y no tanto como el mundo en la actualidad lo ve, un mundo liberalizado, un mundo en donde todo vale, un mundo en donde todo las cosas se hacen de acuerdo a la conducta de cada uno o lo que cada uno desea o le conviene hacer. Entonces, bajo ese espectro o bajo ese pensamiento es lo que las personas en el mundo hacen y creen que lo que hacen está bien. Nosotros los creyentes y los cristianos creemos que todas las cosas deben de ser hechas de acuerdo a lo que Dios quiere para las naciones, lo que Dios quiere para los cristianos, lo que Dios quiere para la familia, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, en este contexto de reclamar los derechos, en este contexto de consultar primero a Dios, consultar primero la Biblia, en este contexto se hace necesario entonces que los cristianos tomemos una postura, tomemos una decisión y esta decisión y esa postura tiene que ser concordante con la Biblia, tiene que ser concordante con nuestras creencias y concordante con lo que nosotros pensamos. Entonces, bajo ese espectro, el espectro entonces de la acción no violenta, del espectro de la acción, de la negociación, el espectro de la acción, de escuchar al otro, de tratar de llegar a un acuerdo o llegar a una solución a los problemas. En este sentido, entonces, es que nosotros los cristianos debemos actuar en consecuencia en todo lugar y en todo momento, no olvidando que detrás de todo lo que hacemos o lo que decimos o lo que pensamos va a estar siempre la influencia de la Biblia, siempre la influencia de la palabra de Dios, para que las cosas entonces puedan resolverse y para que las cosas entonces lleguen a buen puerto. Entonces los cristianos no debemos olvidar estas cosas para cuando tenemos que reclamar nuestros derechos, tenemos que salir a la calle a expresarnos. Situación que se da, entonces, por ejemplo, un caso reciente es, por ejemplo, que en Estados Unidos, después de tanto momento difícil que han tenido los pastores, que han tenido los cristianos, sobre todo con respecto a decir o no decir los principios bíblicos, porque nunca nosotros, los creyentes, vamos a decir algo que pensamos o algo que creemos que no esté fundamentado en la Biblia o que no tenga un principio espiritual, un principio en la palabra de Dios. Entonces, en Estados Unidos ya en estos momentos los pastores se han unido las personas para tratar de hacer valer esos derechos. Entonces, el derecho de poder predicar la Biblia, predicar
lo que Dios quiere para la humanidad sin ser censurado, sin ser multado, sin ser puesto en prisión por defender los derechos que ya vienen de hace más de 2000 y tantos años en la humanidad y en la iglesia sobre todo. Estos derechos entonces que ya lo habíamos visto, parte de cómo las iglesias en México se están operando en defensa de la familia, en defensa de defender los principios cristianos, los principios que deberían de regir a la humanidad o regir a todos los seres humanos en general. Bueno, en México vimos ya programas anteriores de cómo estaban organizándose los cristianos, cómo se estaban organizándose para defender esos derechos que hoy ha repercutido en todo el mundo y que está haciendo mella en ese propio país y en muchos otros lugares, porque están viendo que, bueno, que los cristianos no solamente se quedan quietos, sino que se movilizan, sino que se juntan con otros cristianos, plantean los problemas pacíficamente ante las autoridades competentes para que la voz se haga escuchar, para que su voz entonces pueda trascender más allá que de las fronteras, pueda trascender más allá que la situación que viven esos países. Si bien hay persecución en todo el mundo y sabemos que hay persecución, sabemos que los cristianos están sufriendo y sufriendo mucho en muchos países, sobre todo los países que están en guerra en estos momentos o en los países donde también existen principios bélicos o principios de grupos que son tipo grupos guerrilleros o grupos beligerantes, por mejor definirlo, porque creo que no serían una guerrilla, sino grupos beligerantes que llevan adelante un tipo de religión, sobre todo en África, sobre todo en Medio Oriente, en esos países se están llevando adelante, entonces, a través de los principios religiosos, el avasallar a otras personas religiosas, avasallar también los principios cristianos y tratarlos de hacer desaparecer. Bueno, en este contexto en donde los seres humanos están enfrentados en muchos países por la religión y conste que en muchos países en donde la religión es de un tipo y no permiten otro tipo de religión, y lo vamos a ver, por ejemplo, que han sido expulsados de Arabia Saudita muchos cristianos que solamente lo que hacían era orar en sus casas, eran interceder por ese país, por su familia en las casas, y en donde, como en esos países, la expresión religiosa que no sea la que está institucionalmente en ese país, todo lo que sea una expresión religiosa es castigado con prisión, es castigado con la muerte y es castigado con multa. Bueno, hubo en estos días una situación muy complicada y que ha trascendido a través de la prensa, a través de los medios internacionales, de que han agarrado a los cristianos y lo han expulsado de ese país. Y todo el mundo se pregunta y piensa, bueno, pero ¿cómo puede ser posible si no estaban orando en una plaza, no estaban haciendo expresiones públicas en contra de la ley, sino que estaban en su hogar orando con sus familiares? Bueno, resulta que ahora las religiones trascienden más allá de la frontera propia de lo público y ahora también ingresan en lo privado y a través del ingreso en lo privado, en lo particular, en lo que las personas hacen, ahí en ese lugar están digitando de cómo deben de comportarse las personas y deberían de actuar las personas y lo hacen a través de la fuerza, a través de la intimidación, a través del miedo. En este caso, como los que han sido juzgados y acusados son extranjeros, sencillamente se han limitado a expulsarlos del país, sacarlos, extranjeros que en muchos casos iban por trabajo, extranjeros que en muchos casos iban buscando una oportunidad laboral y se encontraron con esta situación de que por ser creyente o por ser cristiano, bueno, los otros lo han juzgado y lo han expulsado del país y no le han, no le han permitido más el ingreso. Bueno, situaciones de esto, en otro caso, en estos mismos países en donde la religión es única
y hay policía religiosa, porque también seamos conscientes que hay una policía especializada en perseguir a los cristianos, una policía especializada en acusar a los cristianos y tratar de que estos no puedan seguir predicando la palabra, no puedan seguir desarrollando sus principios bíblicos o sus principios de la Biblia, sino que estos se encargan entonces de coartar esa situación, de coartar esa esperanza y tratar de que el Evangelio no prospere, tratar de que el Evangelio no siga adelante en estos países, porque no hay principios de respeto hacia los derechos del otro. Los derechos del otro son vulnerados, y en este caso estamos hablando no los derechos civiles, políticos y sociales, como lo conoce la humanidad, sino que estamos hablando de derechos religiosos, derechos de que vienen hace más de 2016 años, desde que se constituyó la Iglesia. Entonces esos derechos están siendo vulnerados en muchas partes del mundo y las personas tienen que tener algún recurso, tienen que tener algún marco legal con el que poder defenderse, con el cual poder decir, bueno, si por ejemplo en este caso podríamos decir, no he trascendido a lo público como la ley obliga, sino que he permanecido en lo privado, he permanecido en mi hogar, las oraciones las hacíamos en el hogar, con nuestras familias, con nuestros hijos. Entonces, ¿cuál es el delito? Si la ley no contempla este tipo de actuación, si no contempla la acción a lo público y no contempla la acción en lo privado, pero bueno, ahora se atribuyen los gobiernos, los estados, se están atribuyendo entonces nuevas reglas, por así decirle, nuevas normas legales que no están constituidas o que no están en la Constitución para tratar de perjudicar y para tratar de perseguir a los cristianos, o por lo menos tratar de perseguir a aquellas personas que no estén de acuerdo con sus ideas, con sus pensamientos, y encubiertamente también están yendo directamente al grano, están yendo directamente a la raíz de erradicar esta situación, porque todo aquel que es contrario, todo aquel que es oposición, todo aquel que demuestra algún principio de entonces de decir no estoy de acuerdo con eso que ustedes hacen, bueno, con eso entonces se están activando otro tipo de temas, otro tipo de asuntos que tratan de llevar a los seres humanos o a las personas que creen distinto, que creen en otras cosas, por ejemplo, en este caso de que hablamos, sacarlos del país, porque no los pueden condenar a muerte, no los pueden condenar porque son extranjeros y son de otras naciones que tienen otro tipo de leyes y otro tipo de normas. Entonces, el mundo está en un ambiente, por un lado, hablan todos los meses, todos los días de los derechos universales, y todas las minorías deben de tener derechos universales, los niños deben de tener derechos universales, las etnias deben de tener derechos universales, las religiones deben de tener principios y derechos universales para que las personas opten por la religión que más le conviene, o lo que la Constitución puede entonces permitirles trascender o ir hacia allá, pero hay naciones que en estos momentos se encuentran encerradas en su propio régimen o en sus propios principios, y no hablamos solamente de los principios o regímenes que se encuentran en Medio Oriente, sino también sabemos que en Asia hay regímenes y hay nuevas leyes que están yendo en perjuicio de los cristianos, están yendo en perjuicio de las personas que profesan ser cristianos, que leen la Biblia, que ayunan, que oran. Bueno, estas personas los están persiguiendo porque las leyes las están modificando, pero hemos dicho que mientras las leyes lo permitan, mientras las constituciones den un margen, den un espacio para que se puedan hacer los reclamos, para que podamos defender nuestros derechos, entonces se debería de hacer, porque la Biblia así lo dice, así lo establece, que nuestros derechos tienen que ser llevados a los jueces, tienen que ser llevados a las autoridades y deben de ser llevadas en paz, en tranquilidad, en tratar de argumentar debidamente nuestros derechos para que entonces nuestras demandas sean escuchadas, y también
a través de ser escuchadas, sean respetadas y no tengan que ser avasalladas por el resto de los seres humanos, como si los cristianos no existieran o las que predican no existieran, sino que podamos ser escuchados y podamos llevar adelante. Como en este caso como en este caso que he estado hablando, en el caso de Estados Unidos, en el cual los pastores ahora se han unido, ahora los predicadores se han unido y bueno, y están haciéndose escuchar, están haciéndose escuchar en lo político, en lo social y en lo religioso, están llevando la defensa de, bueno, ¿cómo puede ser posible iglesias que vienen de hace muchísimos años atrás, iglesias que han sido constituidas desde el principio en el cual se constituyó la nación, no puedan desde el púlpito hablar ciertos temas, que en realidad temas de que no se han construido de la noche para la mañana, como si se han construido leyes que defienden las minorías, o ciertas orientaciones sexuales, o ciertas libertades de cuerpo, o ciertas libertades de pensamiento, sino que son principios que se vienen trayendo, en este caso de Estados Unidos, de la iglesia que se constituyó casi junto con la propia nación. ¿Cómo puede ser posible? Entonces dicen ellos, puede ser posible que no podamos predicar o hablar de cosas de que no están en la Biblia. Ellos dicen que tienen el mismo derecho de poder llevar adelante la misma postura o posición de la Biblia. Y esto es lo que están haciendo en Estados Unidos. Cosas como estas se están haciendo en muchas partes del mundo. Lamentablemente en algunas partes lo están haciendo radicalmente hacia el otro extremo, como en el extremo del estar armado, como defender a la familia y la libertad religiosa contra las otras doctrinas religiosas a través de las armas. Bueno, esos extremos no son buenos y en nada no terminan bien, pero bueno, las personas tienen el derecho y Dios le ha dado la libertad y el libre albedrío para que tomen las decisiones que mejor les convengan. Lo que la Biblia aconseja y habla es que, bueno, que sí debemos defender nuestro derecho, pero lo debemos hacer pacíficamente, llevando ante las autoridades que correspondan nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar o nuestra tradición, como así lo establecen muchas constituciones, tradiciones religiosas y libertades de culto y libertad de religión. Entonces, vamos a seguir profundizando este tema, ahora inmediatamente vamos a enmarcarlo en otra situación que se están dando a nivel de las iglesias, sobre todo, y cómo las libertades son coartadas a través de ciertas posturas. Vamos a ir a un corte nuevamente y ya vamos a estar regresando. Estamos en tiempo, ¿no, Carlos? ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, seguimos transmitiendo en Facebook. Tema importante el tema de hoy, creo. Carlos, ¿vos vas a hablar sobre el sorteo? Sí. ¿Querés hablarlo al final del programa o ahora? Lo dejamos para el final. Dejamos al final. Y ya largamos también lo que va a salir para el mes de octubre. Yo sigo entonces con la reflexión porque estoy en vivo en YouTube. ¿Sabes? Vamos arriba. Después me engancho, la misma reflexión, la engancho a través de la radio, como el programa pasado. Entonces, es algo importante, creo yo, tanto para la vida cotidiana de los creyentes, como para las naciones, porque es importante que las naciones estén en paz, porque cuanto más se pueda predicar el Evangelio, cuanto más la gente reconozca que Dios habla y que Dios tiene un propósito con las naciones, si no veamos el propio pueblo de Israel, en el cual nació Jesucristo y vino a salvarnos a toda la humanidad, a salvarnos a todos los que estábamos en pecado, y sin excepción de persona. No es que las personas tengan que tener algún estatus especial para ser salvo, para venir a los pies de la cruz.
y los pecados son perdonados. Esto es para todos los creyentes. El tema es que hay algunos que sí creen que Dios puede, Jesús a través de su obra puede salvarlos, y otros lo rechazan. Pero eso también está dentro de la parte del libre albedrío. Entonces, es menester que cada uno de nosotros tomemos conciencia de esto y podamos, como siempre lo decimos en la radio, estamos en los últimos tiempos y hay mucha cosa por ahí y hay mucho pensamiento, muchas leyes que se hacen, muchas organizaciones, muchas instituciones que llevan adelante ciertas todo de la vida de las personas y sabemos de que en este momento propicia o el mundo está más propicio a cosas que son más bien de corte no cristiano, sino de corte más bien que raza los satanismos o razan más bien las situaciones del ocultismo o de aquellas cosas que amplían ya las opciones ocultistas y dejan de lado al cristianismo, a la salvación, que el ataque a la familia, a las iglesias, a los estados, y yo creo que los estados van a ser muy atacados, porque cuando el sábado pasado hablábamos sobre que Europa en 5 o 10 años va a ser islamizado, no hablamos sencillamente de decir que, bueno, de que es probable que pueda suceder. Eso implica que no solamente la gente va a ser sometida a un bombardeo continuo de esta religión que sabemos las atrocidades que hacen en el Medio Oriente, sino que los estados van a ser también bombardeados, van a ser presionados, van a ser cooptados para tratar de que esta religión se expanda o tratar de seguir ganando prosélitos y que la religión que viene desde muchísimos años atrás, como era la religión cristiana, pierda terrenos y ellos lo puedan ganar y a través de esto entonces puedan alcanzar su objetivo, y es tratar de islamizar el mundo, como ya lo hemos hablado en otros programas, tratar de que esta religión se expanda y no haya otras religiones que lo compitan. Sabemos que esto va a estar sucediendo en el corto plazo, porque no solamente lo decimos por decirlo, sino que hay datos, hay estudios concluyentes que llevan a que estas cosas van a ser posibles. Estas cosas van a ser la realidad en el futuro, por cuanto esta religión invadió, lo dijimos en el programa, sabemos que los musulmanes, el Islam y Oriente invadieron Occidente en octubre y noviembre del año 2015, lo hemos dicho cuando hablamos sobre la mezcla de hierro y barro, cuando hicimos ese programa, dijimos, eso iba a traer consecuencias, y hablamos de todas las consecuencias en el corto plazo, bueno, que los estamos viendo hoy en el corto plazo, lo que sucede, y para el mediano y largo plazo, entonces tenemos esta otra situación, que es la de islamizar y tratar de que la religión cristiana sea erradicada totalmente de todo Occidente. Y no solamente tenemos a Occidente siendo atacada por este tipo de religiones, sino que sabemos que Estados Unidos está siendo atacada fuertemente por el satanismo, y hoy ellos tienen mucha representación y están ganando mucha fuerza en este país. Y sabemos que esto se está extendiendo, porque si en Estados Unidos está esta moda, sabemos que esa modita se está viniendo para Centroamérica y Suramérica, y lo hablamos sobre todo cuando hicimos el programa de Halloween. Hablamos de cómo en el fondo se comportaba esta situación y cuál era el propósito de llevar adelante este tipo de actividades en el mundo. Entonces, por el otro lado tenemos otro continente en el cual profesan una postura distinta a la religiosa, sino que profesan el ateísmo con principios políticos radicales. Y sabemos que este tipo de pensamiento
está en estas naciones. Entonces, como podemos ver, el mundo se encuentra dividido como en tres grandes bloques religiosos que van a seguir profundizándose y ya lo vamos a ver, se van a seguir profundizando y van a traer muchas consecuencias para los cristianos, sobre todo, bueno, la Biblia lo dice que habría persecución y en estos últimos tiempos la vida de muchos serían sacrificados. Así que vamos a seguir adelante, entonces vamos a ir a la audición radial, ya después del corte. Muy bien, entonces seguimos con el tema del día de hoy, que no es no más ni menos que los derechos que los seres humanos tienen, y no solamente los derechos que los seres humanos tienen, y vuelvo a repetirlo por si alguno recién se engancha, son los derechos civiles que se ganaron ya hace muchísimos tiempos, los derechos políticos y los derechos sociales que los seres humanos han ganado, pero hay un derecho que cruza la línea temporal en todas las circunstancias que los seres humanos han adquirido los derechos, que son los derechos religiosos. Sabemos que la Iglesia viene desde antes que nacieran, que el mundo adoptara, por ejemplo, los derechos políticos, sabemos que la Iglesia existía, y antes que adoptaran los derechos civiles, sabemos que la Iglesia existía. Entonces podemos decir que el derecho a la libertad de culto, que el derecho a la religión, el derecho a expresarse en cualquier derecho que los cristianos tienen, pero no lo tienen porque lo digamos hoy o porque lo pensemos hoy, sino que es un derecho adquirido, un derecho que lo han adquirido con el correr del tiempo, con el correr de los siglos, con el correr de los años, desde que desde que comenzó nuestra era cristiana. Por algo el ser humano dividió nuestra era, lo dividió la era antes de Cristo y la era después de Cristo. Por algo está dividida la era en esto, porque tiene un sentido y una orientación, que es la orientación sobre la Biblia, la orientación sobre lo religioso, la orientación sobre lo creer en Cristo, la orientación de creer en Dios, la orientación de tener libertad de religión, libertad de expresarse, libertad para que las naciones puedan escuchar el Evangelio y puedan escuchar lo que los cristianos tienen para decir, que en realidad no es que los cristianos tengan algo para decir, sino que los cristianos directamente están transmitiendo lo que Dios ha escrito en su palabra, transmiten íntegramente lo que la Biblia dice. Significa que no es algo que nosotros como cristianos nos estemos apropiando, pensando lo que la Biblia dice, y la Biblia es mucho más antigua, tiene mucho más años que las leyes y las constituciones que tienen los seres humanos, así que por lo tanto yo creo que el principal respeto que las naciones deberían de tener hacia la Biblia debería de ser mucho más que las leyes creadas o las leyes instituidas para defender los ciertos derechos que hoy en día están siendo vox populis en toda la humanidad, porque recordemos, y lo hemos dicho ya muchas veces, de que las constituciones de todo el mundo occidental está basado en la Biblia. Y lo hemos hecho muchos programas en cual muchos recordaremos o recordamos, y lo decíamos así, de que muchas cosas los presidentes, por ejemplo, juraban por la Biblia o juraban por los principios cristianos, estos principios que en muchas naciones lo han dejado de lado, y sabemos que estas naciones están pasando por dificultades. Hicimos un programa especialmente hablando de esto, sobre las cosas que hacen los presidentes en contra de la Biblia y los riesgos que esto tienen y los costos que deben de pagar. Hicimos un programa sobre todo esto. Pero ¿qué queremos decir con respecto a esta idea que estamos transmitiendo? Bueno, que los principios religiosos deben de ser respetados, porque no solamente nuestras constituciones han sido formadas en base a la Biblia, sino que creemos que deben de ser respetados porque también le hace bien a la sociedad, le hace bien a las personas que nacen en estas naciones libres y en estas naciones libres de ciertos aspectos religiosos extremistas o de ciertas ideas políticas que llevan a hacer cosas de que no son tan buenas para la humanidad.
Entonces, lo más conveniente es defender estos principios, es defender estos derechos, el derecho a la religión, el derecho a poder expresarse libremente, el poder decir lo que la Biblia dice sin tener miedo a lo que otros quieran o lo que otros puedan decir. Por ejemplo, si nosotros vamos al Medio Oriente, sabemos que a los creyentes los están masacrando, los están matando, y todos los días están apareciendo noticias de que como la forma que cada vez inventan o aparecen, por ejemplo, de cortarles la cabeza, de prender los fuegos, de agarrar a los niños, ponerles bomba y hacerlos explotar para ver de las reacciones que tienen, y muchas formas, por ejemplo, atarlos a una columna, acuchillarlos al corazón, matarlos de una cuchillada en el corazón y después crucificarlos. Son cosas que están existiendo en el mundo, que se hacen actualmente en el mundo y que es vox populi. Y esta vox populi no debemos de acallarla, no debemos tratar de ignorarla, sobre todo, sino saber y entender que estas cosas están pasando en el mundo, sobre todo en Medio Oriente, y sabemos después de las persecuciones que hay en otras partes geográficas del mundo. Pero esta es una parte de la realidad que vivimos los cristianos o que vive el principio bíblico, y digo principio bíblico porque lo que se intenta hacer, como por ejemplo se hizo durante la guerra que hubo, esa guerra que fue la llamada Guerra Fría, en el cual una parte de esa bipolaridad que se había presentado en la humanidad habían sacado todo lo que tenía que ver con la Biblia, habían sacado todo lo que tenía que ver con la religión, habían quitado todas las Biblias de todos los lugares, y sabemos que la otra parte no la había quitado, sino que la había potenciado. Sabemos que la otra parte de la bipolaridad sacó muchos evangélicos, sacó muchos pastores que fueron a muchos países a predicar el evangelio, y sabemos de la nación que pertenecía a la otra bipolaridad, que enviaba misioneros, y todos estos misioneros con el principio de evangelizar bendijeron a muchas naciones, bendijeron a muchos países, y el evangelio hoy en día hay en muchos países gracias a lo que habían hecho estos misioneros. Pero también sabemos que de la otra parte bipolar, de la otra parte que se habían enfrentado a la Guerra Fría, asesinaban a los cristianos, asesinaban a los creyentes, sacaron la Biblia de todas las instituciones, quisieron erradicar totalmente lo que tenía que ver en la Biblia, y bueno, sabemos a lo que llevó a esa consecuencia. Sabemos que esa nación en el año 89, o por lo menos el régimen en el cual estaban todas estas naciones, en el 89, en el 1989, cayó esta nación por sí sola. El peso de esta nación cayó por sí sola porque se habían enfrentado a Dios durante muchísimos años y muchísimo tiempo. Habían estado masacrando y matando a los cristianos. Algo, si bien no muy parecido, sucedió en la otra bipolaridad en estos últimos tiempos. Sabemos que han hecho cosas contra el propio Dios, sabemos que han hecho cosas contra la propia Bíblica con los principios cristianos, y bueno, y que hoy por ese motivo están sufriendo las consecuencias, y también este país que pertenecía a la bipolaridad se está derrumbando y se está deshaciendo, porque nadie puede meterse con Dios, nadie puede ir contra Dios y hacer las cosas que Dios le ha impuesto a la humanidad sin tener que pagar el precio, o sin tener que, si por lo menos haya alguna consecuencia real contra estas naciones y contra también las personas, ¿por qué no?, que también van contra los principios bíblicos o contra los principios establecidos por Dios. Entonces, es esto que hoy estamos a modo de resumen, porque en realidad lo que estoy hablando no es nuevo.
lo estoy contextualizando, lo estoy resumiendo, lo estoy compactando desde las trayectorias que hemos venido analizando aquí en la radio, de las trayectorias que hemos viendo a través de estos últimos meses, de los que está sucediendo tanto con la guerra en Medio Oriente, o tanto con la implementación de las nuevas leyes, o tanto como los países están reaccionando ante un mundo que trata de ocultar a Dios, ante un mundo que trata de que no se hable de Dios, que no se predique la palabra de Dios. Estamos compactando eso como la consecuencia que está dando, ¿no? Porque en definitiva las naciones están viviendo, no tienen paz, las personas no están teniendo una vida como quisieran, o como una vida como las que se vivían hace un par de años atrás, ¿no? La inseguridad, sobre todo, es un tema que no solamente compete a un país, sino que compete a muchos países, y a la inseguridad en el que viven los países hay que también agregarle también algunas otras dificultades, como es el terrorismo, el terror que se está viviendo en las naciones. Entonces, es una sumatoria real que los seres humanos en estos momentos, en estos últimos tiempos, están viviendo y no lo están pudiendo reconocer, no están pudiendo abrir sus ojos para poder reconocer estas cosas. Y así como Jonás fue y predicó en Nínive, y Nínive se arrepintió, Nínive, todos se arrepintieron y todos siguieron el camino de Dios y Dios los perdonó. Bueno, en estos momentos hay como una oscuridad que se cierne sobre las naciones. Habíamos hablado que eso es una consecuencia directa por este gobierno que está subiendo del abismo, este gobierno que se está construyendo, que se construye con bases a todo lo que tiene que ver contra Dios, todo lo que tiene que ver con los principios bíblicos, todo lo que tiene que ver con la Biblia. Bueno, estas naciones están siendo sometidas, están siendo oscurecidas por esta maldad que está imperando en el mundo, y a esto hay que sumarle también la imposibilidad que están teniendo los creyentes para poder predicar el Evangelio y que estas personas puedan recibir luz y las naciones puedan entonces venir a los pies de Cristo. Estas dificultades entonces que se están viendo en el horizonte tienen que ser irremediablemente combatidas o ser opuestas por los creyentes a través de los reclamos, a través de estos derechos que vienen mucho más allá con el tiempo que los derechos solo civiles, políticos y sociales. Entonces los derechos son para eso, para tratar de que nuevamente el Evangelio pueda entonces emerger en las naciones, pueda emerger en las sociedades, y las sociedades puedan tener entonces una luz de esperanza, puedan tener una luz para tratar de entonces de poder llevar el Evangelio y llevar una luz para las que las personas puedan, en definitiva, encontrarse con Cristo, encontrarse con la salvación, y no lo que está sucediendo, que las personas no están pudiendo encontrar la luz porque las naciones, porque los países, porque los gobiernos, porque los radicales bélicos, porque los radicales religiosos están tratando de impedirlo. Entonces, una reflexión de este tipo tiene que llevarnos entonces a ejercer nuestros derechos como creyentes, ejercer nuestros derechos de religión, nuestros derechos que son mucho más antiguos que los derechos que hoy la humanidad reclama, que los derechos que hoy la humanidad pretende tratar de asumir, y que no se dan cuenta, en definitiva, que los derechos que Dios ha establecido son mucho más antiguos que los derechos de nuestros días. Lo que vamos a hacer ahora, ya nos está acompañando Carlos, es nuevamente entrar con el tema del sorteo. Este mes corresponde un sorteo y corresponde también dar el capítulo y los versículos para el sorteo del mes que viene. Entonces, Carlos, ¿vamos al sorteo o querés decir el capítulo y versículo para el sorteo o sea, ya del mes de octubre que está corriendo? Hacemos el sorteo primero. Hacemos el sorteo primero. Bueno, acá tenemos los que mandaron el mensaje. Tenemos dos ganadores. Es importante esto. Sí. Bueno, vamos a sortearlo ahora, a ver a quién corresponde. Carlos dice ganadores porque todos los que participan son ganadores, ¿no? Exactamente, sí, amén. Ahí está. A ver. Lo tienes acá. Sí, están ahí adentro.
Muy bien. ¿Cuál sacaste? ¿Qué número? Muy bien. Sacó el número 2. ¿Y la número 2 corresponde, Carlos? Número 2 corresponde a Viviana Sanabria. Muy bien, entonces... Mañana se le hará entrega de la Biblia. Y bueno, ahora yo le voy a decir qué es lo que tenemos para el próximo, para el mes de octubre, que corre a partir de ahora. Sí, ya, hoy estamos 1 de octubre. Sí, hasta fin de mes, ¿no, Carlos? Hasta fin de mes. Hasta fin de mes. Y dice así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto está en el Nuevo Testamento. Muy bien. Bueno, queda que ustedes digan el capítulo y el versículo y a qué libro pertenece. Y a qué libro pertenece. Eso es tarea de él que quiere participar en el sorteo, ¿no? Sí, amén. Ahí. Bueno, y también vamos a informar la actividad de la iglesia, los horarios. Por ejemplo, hoy tenemos culto de jóvenes a las 20 horas. Mañana domingo, hora 10, más escuela bíblica. De nuestros, por ejemplo, como lo habíamos visto en el tema que hablamos sobre la enseñanza de nuestros niños, el derecho a que nuestros niños se enseñe y aprendan cosas y valores que sean bajo la órbita cristiana o que sean de pensamiento cristiano y no tanto como el mundo en la actualidad lo ve, un mundo liberalizado, un mundo en donde todo vale, un mundo en donde todo las cosas se hacen de acuerdo a la conducta de cada uno o lo que cada uno desea o le conviene hacer. Entonces, bajo ese espectro o bajo ese pensamiento es lo que las personas en el mundo hacen y creen que lo que hacen está bien. Nosotros los creyentes y los cristianos creemos que todas las cosas deben de ser hechas de acuerdo a lo que Dios quiere para las naciones, lo que Dios quiere para los cristianos, lo que Dios quiere para la familia, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, en este contexto de reclamar los derechos, en este contexto de consultar primero a Dios, consultar primero la Biblia, en este contexto se hace necesario entonces que los cristianos tomemos una postura, tomemos una decisión, y esta decisión y esa postura tiene que ser concordante con la Biblia, tiene que ser concordante con nuestras creencias y concordante con lo que nosotros pensamos. Entonces, bajo ese espectro, el espectro entonces que estamos viviendo o situaciones que podríamos vivir, y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, en muchos momentos de la radio, los cristianos tenemos que ver, saber y comprender cuáles son nuestros derechos en el país o en el lugar en que vivamos y poder apropiarnos de esos derechos y defender nuestras vidas y defender la vida de nuestros seres queridos. Quizás no es necesario ir al extremo, no es necesario, la Biblia dice de que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer pacíficamente, no debemos tener actitudes violentas ni agresivas con respecto a reclamar nuestros derechos, sino que los derechos tienen que ser siempre vistos y tratados desde el punto de vista pacífico, visto y tratado primero pensando o creyendo de que Dios va a resolver cada una de esas situación o cada una de esas necesidades. Eso implica que debemos primero, ante una situación que tengamos, una situación difícil, una situación de inconveniencia, primero ir a la oración, ir al ayuno, ir a la consulta de Dios y después, bueno, después de eso comenzar a hacer las cosas, comenzar los trámites necesarios para poder defender nuestros derechos en Estados Unidos. Ya en estos momentos los pastores se han unido las personas para tratar de hacer valer esos derechos. Entonces, el derecho de poder predicar la Biblia, predicar lo que Dios quiere para la humanidad sin ser censurado, sin ser multado,
sin ser puesto en prisión por defender los derechos que ya vienen de hace más de 2000 y tantos años en la humanidad y en la iglesia sobre todo. Estos derechos entonces que ya lo habíamos visto, parte de cómo las iglesias en México se están operando en defensa de la familia, en defensa de defender los principios cristianos, los principios que deberían de regir a la humanidad o regir a todos los seres humanos en general. Bueno, en México vimos ya programas anteriores de cómo estaban organizándose los cristianos, cómo se estaban organizándose para defender esos derechos que hoy ha repercutido en todo el mundo y que está haciendo mella en ese propio país y en muchos otros lugares, porque están viendo que, bueno, que los cristianos no solamente se quedan quietos, sino que se movilizan, sino que se juntan con otros cristianos, plantean de la acción no violenta, del espectro de la acción, de la negociación, el espectro de la acción, de escuchar al otro, de tratar de llegar a un acuerdo o llegar a una solución a los problemas. En este sentido, entonces, es que nosotros los cristianos debemos actuar en consecuencia en todo lugar y en todo momento, no olvidando que detrás de todo lo que hacemos o lo que decimos o lo que pensamos va a estar siempre la influencia de la Biblia, siempre la influencia de la palabra de Dios, para que las cosas entonces puedan resolverse y para que las cosas entonces lleguen a buen puerto. Entonces los cristianos no debemos olvidar estas cosas. Para cuando tenemos que reclamar nuestros derechos, tenemos que salir a la calle a expresarnos. Situación que se da, entonces, por ejemplo, un caso reciente es, por ejemplo, que en Estados Unidos, después de tanto momento difícil que han tenido los pastores, que han tenido los cristianos, sobre todo con respecto a decir o no decir los principios bíblicos, porque nunca nosotros, los creyentes, vamos a decir algo que pensamos o algo que creemos que no esté fundamentado en la Biblia o que no tenga un principio espiritual, un principio en la palabra de Dios. Entonces, los problemas pacíficamente ante las autoridades competentes para que la voz se haga escuchar, para que su voz entonces pueda trascender más allá que de las fronteras, pueda trascender más allá que la situación que viven esos países. Si bien hay persecución en todo el mundo y sabemos que hay persecución, sabemos que los cristianos están sufriendo y sufriendo mucho en muchos países, sobre todo los países que están en guerra en estos momentos o en los países donde también existen principios bélicos o principios de grupos que son tipo grupos guerrilleros o grupos beligerantes, por mejor definirlo, porque creo que no serían una guerrilla, sino grupos beligerantes que llevan adelante un tipo de religión, sobre todo en África, sobre todo en Medio Oriente, en esos países se están llevando adelante, entonces, a través de los principios religiosos, el avasallar a otras personas religiosas, avasallar también los principios cristianos y tratarlos de hacer desaparecer. Bueno, en este contexto en donde los seres humanos están enfrentados por muchos países por la religión, y conste que hay muchos países en donde la religión es de un tipo y no permiten otro tipo de religión, y lo vamos a ver, por ejemplo, que han sido expulsados de Arabia Saudita muchos cristianos